Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de este día. Solamente hacerles el recordatorio de la evaluación que está para esta semana, ¿verdad? No la han completado todos, sin embargo, pues todavía les resta lo que va de este día, ¿verdad? Para que la finalicen hasta medianoche. Les recuerdo que es obligatoria, ¿verdad? Y que el día martes les estaría avisando yo si entra al parcial en base a la cantidad de personas que hayan realizado la evaluación. Les quería pedir un favor y es que necesito que suban una fotografía al aula virtual, ¿verdad? Necesito que todos tengan una fotografía para poder tener por lo menos un contacto más directo, ¿verdad? Tener la idea de quiénes son y todo. Y la otra, para el examen parcial número 2, vamos a ver qué metodología o qué mecanismo implementamos para la toma de asistencia previo al examen, ¿verdad? O inclusive, pues ya estando en el examen, consideraré un poquito de tiempo ahí para poder pasar la asistencia, aunque se tengan que conectar para habilitar la cámara, o no, si no tienen cámara para utilizar el micrófono, ¿verdad? Y decir presente, o si no tienen ninguna de las dos cosas, pues en el chat escribir presente, ¿verdad? Vamos a implementar ese mecanismo. Bueno, voy a revisar cuál va a ser el mejor mecanismo para poderlo hacer. Y comentarles que ya está en el aula la presentación de este día con lo que vimos en la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, eso ya estaría en el aula, ya la pueden descargar y revisar. Solo si me confirman que pueden ver la pantalla, perdón, la presentación, riesgos informáticos. Sí, ingeniera. Sí se ve. Bueno, ok. Recuerden, recapitulando, ¿verdad? Lo que habíamos visto pues en la sesión anterior era un poquito sobre la parte de la evaluación o la identificación de los riesgos en la parte de la ejecución de la auditoría, ¿verdad? Ya habíamos identificado la parte de la planeación y en cuanto a la ejecución nos habíamos quedado en la identificación y definición de riesgos, ¿verdad? Y el día de ahora vamos a ver parte de vamos a continuar viendo parte de la administración de riesgos. Recuerden que habíamos dicho que un riesgo, ¿verdad? Se entiende por riesgo la posibilidad de que suceda una eventualidad, ¿verdad? Que va a imposibilitar el cumplimiento de los objetivos organizacionales o el objetivo de una unidad o de un área en específica. Realmente, pues ya relacionado con la informática, ¿verdad? El riesgo plantea amenazas y vulnerabilidades, ¿verdad? Y el grado de la posibilidad de pérdida de cierta información o de activos de la información, ¿verdad? Dentro de los elementos que habíamos considerado en la parte de riesgos era la probabilidad, ¿verdad? La amenaza, la vulnerabilidad, la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia, ¿verdad? Había que identificar cuáles eran los activos y cuáles iban a ser los impactos. Entonces, habíamos visto un ejemplo realmente pues habíamos dicho que las amenazas las vamos a considerar como factores externos y las vulnerabilidades pues como factores internos, pero también decíamos que va a depender del entorno del que estemos hablando. Veíamos un ejemplo, ¿verdad?, sobre los riesgos que podíamos identificar cuál era la amenaza, ¿verdad?, la vulnerabilidad y cuál era el riesgo, ¿verdad? Ya el desastre, pues, es la materialización de ese riesgo, ¿verdad? Que se convierta ese riesgo ya en un desastre, ¿verdad? Luego, pues, tenemos que clasificar y categorizar la criticidad de esos riesgos, ¿verdad? El impacto que pueden generar dentro de la organización en base a los procesos. También pues habíamos visto que para cada riesgo es necesario pues identificar ciertos controles, ¿verdad? Que van desde el preventivo, detectivo hasta el correctivo, o dependiendo pues de la importancia o podría ser la criticidad, ¿verdad? De ese riesgo, podemos tener en lugar de un control un plan de contingencia, ¿verdad? Que se puede utilizar, un plan de recuperación de desastre que podemos utilizar que entre en acción, ¿verdad? En el momento en el que ocurra un desastre.
Habíamos visto también una matriz de riesgos, ¿verdad? En donde colocábamos y nosotros podemos categorizar cuál es el impacto que genera que ese riesgo se materialice, ¿verdad? Que se convierte en un desastre y la consecuencia, ¿verdad? También estábamos viendo la prevención y la mitigación de desastres, ¿verdad? Que la prevención, pues obviamente es una acción que se debe ejecutar antes de que suceda un evento, ¿verdad? Para poder mitigar adecuadamente un desastre. Entonces, en cuanto a a las a los riesgos informáticos, hablábamos sobre los tipos de riesgos, ¿verdad? Los principales riesgos informáticos, los que también están viendo en pantalla, de los negocios son los siguientes, ¿verdad? El primero, pues clasificado como riesgos de integridad. Respecto al riesgo de integridad, recuerden que al inicio vimos cuáles eran las características, ¿verdad? O lo que resguardaban el crear políticas de seguridad dentro de la organización, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad? Una de las características de la información es que debe ser íntegra, ¿verdad? Es decir, que la información, como ven en el dibujito, ¿verdad? No existan datos duplicados, ¿verdad? Por lo tanto, no nos va a generar información duplicada, que no exista, perdón, que no hayan datos faltantes, ¿verdad? O datos alterados y tampoco datos incorrectos. Y cuando estas condiciones se cumplen, podemos decir que los datos o la información está íntegra. Entonces, en uno de los principales riesgos es el de integridad y se refiere que este tipo abarca todos los riesgos asociados con la autorización, completitud y exactitud de la entrada, procesamiento y la salida de la información, ¿verdad? Que mejor conocemos como el mejor método de salida, pues por medio de los reportes, ¿verdad? Utilizados dentro de la organización. Esos riesgos aplican en cada aspecto de un sistema de soporte de procesamiento de negocio y están presentes en múltiples lugares y en múltiples momentos en todas las partes de las aplicaciones. No obstante, estos riesgos se manifiestan en los siguientes componentes de un sistema. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes de este tipo de riesgo, ¿verdad? Que dice que están dentro de un sistema. Y tenemos los de interfase del usuario. Estos riesgos, pues, generalmente están relacionados con restricciones o sobre individualidades de la organización, es decir, aquellos elementos o aquellas restricciones que van a ir de acuerdo al nivel de usuario que esté asignado dentro de la organización, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pues se va a utilizar mucho el concepto de segregación de obligaciones o de funciones, que dependerá pues de su perfil del puesto, ¿verdad? Correctamente definido, ¿verdad? A qué, por ejemplo, interfaces usted va a tener acceso, ¿verdad? Si solo va a poder crear, solo va a poder consultar, solo va a poder eliminar, va a poder modificar, etcétera. Luego, el procesamiento, que son los riesgos que en esta área generalmente se relacionan con el adecuado balance de controles detectivos y preventivos que van a asegurar el procesamiento de la información. Recuerden que habíamos dicho que el preventivo pues se antepone, ¿verdad? O se previene que se ejecute, que se vaya a ejecutar alguna acción que no es la correcta, ¿verdad? Y el detectivo es aquel que alerta en el momento las situaciones pues que se están dando en el momento, ¿verdad? Obviamente que tiene que ser oportuno. Esta área de los riesgos también abarca riesgos asociados con exactitud e integridad de los reportes. Obviamente, si es de procesamiento, ¿verdad? Va a dañar tanto la integridad como la exactitud. Si ya la información no es exacta, pues obviamente que ya no está íntegra, ¿verdad? Y recuerden que este proceso es muy importante, ya que esta área, perdón, es muy importante, ya que lo que nos permite el procesamiento es la generación de reportes, ¿verdad? Para poder definir a quién se le va a entregar la información y esta persona, ¿verdad? O estas personas o este grupo determinado, ¿verdad? Va a utilizar la información para poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, en base a eso necesitamos que el procesamiento sea el adecuado. El procesamiento de errores, pues lo que se necesita es que dentro de los sistemas de información se consideren, ¿verdad?, el manejo de los errores y sean capturados adecuadamente.
Y además no solo capturados, sino que también sean corregidos, ¿verdad? Sean verificados, pero cuál es la forma en la que se deben de tratar, identificados, corregidos adecuadamente y reprocesados con exactitud completamente. Es decir, no solamente creer que vamos a tomar un curso, ¿verdad?, determinado en una actividad, sino que tenemos que contemplar aquellas actividades que salen de lo normal, ¿verdad? Aquellas acciones que no creemos que pueden pasar, que no pueden suceder, pero tenemos que manejar ese tipo de excepciones para poder darles el tratamiento adecuado. Luego obtenemos lo de interfaces, que son los riesgos en esta área que generalmente se relacionan con controles preventivos y detectivos que aseguran que la información ha sido procesada y transmitida adecuadamente por las aplicaciones, ¿verdad? Entonces aquí pues si tenemos una interfaz, ¿verdad?, un sistema central, ¿verdad?, que tiene pues diferentes interfaces que alimentan ese sistema central, pues prevenir, ¿verdad?, o detectar errores en la transmisión de estos datos o de información o en el procesamiento, ¿verdad? Luego, la administración de cambios. En esta parte, los riesgos pueden ser generalmente considerados como parte de la infraestructura de riesgos y el impacto de los cambios en las aplicaciones. Estos riesgos están asociados con la administración inadecuada de procesos, de cambios organizacionales que incluyen compromisos y entrenamiento a los usuarios a los cambios de los procesos. Aquí es muy importante definir o al menos identificar que existen cambios dentro de la organización y por lo tanto van a impactar en sus procesos y por lo tanto van a impactar en los activos y por lo tanto van a impactar también en las personas, ¿verdad? Aparte que dijimos que las personas o el recurso humano era un activo. Entonces, también habla sobre entrenamiento a los usuarios, ¿verdad? Los cambios de los procesos. Es decir, si va a haber un cambio organizacional, ¿verdad? Y esto va a impactar a los procesos, también debe evaluarse, no solo se va a hacer el cambio, sino que también se debe capacitar a las personas en esos cambios, ¿verdad? Previo a ponerlos en marcha. Luego, en formación, los riesgos en esta área pueden generalmente ser considerados como parte de la infraestructura de aplicaciones. Estos riesgos están asociados con la administración inadecuada de controles, incluyendo la integridad de la seguridad de la información procesada y la administración efectiva de los sistemas de base de datos y las infraestructuras de datos. Y aquí menciona pues que la integridad puede perderse por errores de programación, ¿verdad? Ya no solamente por interfaz, no solamente por un mal cálculo, sino que también por errores de programación, que los cálculos pues igual vendrían dentro de los errores de programación. El procesamiento de errores, ¿verdad? O como decíamos, el manejo o procesamiento de estos mismos. Luego tenemos el otro tipo que son riesgos de relación. Estos riesgos, pues, se refieren al uso oportuno de la información creada por una aplicación. Se relacionan directamente con la información de la toma de decisiones. Es decir, qué tan eficiente es la relación o qué tan buena es la relación organizacional o el clima organizacional que nos va a permitir ser efectivos en cuanto al manejo de la información, ¿verdad? Que nos provean los sistemas de información. Esos también deben ser considerados como riesgos. Los riesgos de acceso se enfocan al inapropiado acceso a sistemas y datos e información. Ellos abarcan la segregación inapropiada del trabajo, también los riesgos asociados con la integridad de la información de base de datos y riesgos asociados a la confidencialidad de información. Acá pues muy importante porque respetar el perfil del puesto, ¿verdad? O los accesos a los que tenga, valga la redundancia, acceso a una persona, ¿verdad? Y que se maneje adecuadamente esa autorización en esos accesos, ¿verdad? Para que realmente pues las personas estén accediendo a los lugares adecuados, a las aplicaciones adecuadas, ¿verdad? Y se le dé el tratamiento adecuado de acuerdo al nivel que él posea. Dice que también esto, pues obviamente si una persona no está autorizada para realizar una operación determinada, obviamente no está capacitada para realizarla, ¿verdad? Sin embargo, esto pues también representa un riesgo, ¿verdad? El no tener un control sobre esto
sobre esta área, sobre esta parte, y eso pues va a impactar de manera grave en los objetivos organizacionales. El proceso de negocio, ¿verdad? Que son los procesos en los que incide, ¿verdad? Este riesgo de acceso. ¿Por qué? Porque las decisiones organizacionales deben separar el trabajo incompatible de la organización y proveer el nivel correcto de ejecución de funciones. O sea, ahí está la idea, ¿verdad? Ahí está la clave. Proveer el nivel correcto para ejecución de funciones de acuerdo al nivel de acceso que esta persona posea. En cuanto a aplicación, la aplicación interna de mecanismos de seguridad que provee a los usuarios las funciones necesarias para ejecutar su trabajo. Y ahí tenemos pues el control de acceso, ¿verdad? A las instalaciones. Puede tener también el control de acceso a las aplicaciones, ¿verdad? Un control, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, para proveedores externos que llegan a dar soporte o que llegan por ejemplo, a manejar desarrollo, ¿verdad? Realizar desarrollos, deben de considerarse también. En la administración de la información, este mecanismo provee a los usuarios acceso a la información específica del entorno. El entorno de procesamiento, estos riesgos en esta área están manejados por el acceso inapropiado al entorno de programas de información. Entonces, todo esto, pues, si se fijan, va orientado al entorno o al manejo, ¿verdad? De la información o del respeto que se tenga a la hora de realizar las funciones, ¿verdad? Que a cada quien le corresponden. En la parte de redes, pues, en esta área se refiere al acceso inapropiado al entorno de red y su procesamiento, ¿verdad? Algo muy frecuente que sucede en esta parte son las personas de mantenimiento, ¿verdad? Las personas que realizan el aseo. Entonces, son personas que probablemente no tienen el conocimiento adecuado y no saben la importancia, ¿verdad?, del uso o de la restricción de acceso a los lugares que resguardan activos de TI, ¿verdad? Porque posiblemente, pues, ellos puedan desconectar algún cable importante, ¿verdad?, que va hacia la infraestructura, o pueden, pues, golpear o dañar algún equipo, ¿verdad? Sin que pues ellos tengan el mayor conocimiento y no sea pues no sea tampoco intencional, ¿verdad? Entonces se debe prever también, ¿verdad? Que pues si la persona tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? Él tiene que entrar y hacer aseo, ¿verdad? Entonces tal vez poder tener un mecanismo, ¿verdad? En el que también la persona tenga acceso, pero sea controlado, ¿verdad? Que se identifique, no vamos a ver de repente una persona entra, por ejemplo, a hacer el aseo o limpieza, desconecta algún cable, algún toma o algo, y de repente toda la organización se quedó sin internet, ¿verdad? Por un accidente, un error. Entonces esto pues se puede prevenir, ¿verdad? Se puede prever, ¿verdad? Un sistema de acuerdo a la capacidad de la empresa, ¿verdad? La organización, pues, el pensar en un mecanismo para poder prevenir este tipo de fallas o de problemas. El nivel físico, protección física de dispositivos, a un apropiado acceso a ellos, ¿verdad? Y también, pues, podemos ver en lo mismo. En los riesgos de utilidad, ellos se enfocan en 3 diferentes niveles de riesgo. El primero, pues, los riesgos pueden ser enfrentados por el direccionamiento de sistemas antes que los problemas ocurran, ¿verdad? De tipo preventivo. Luego, las técnicas de recuperación y restauración usadas para minimizar la ruptura de los sistemas. Aquí, pues, prácticamente es correctivo, ¿verdad? Y los backups o planes de contingencia que controlan desastres en el procesamiento de la información. Entonces, estos son considerados 3 niveles de riesgos que se identifican dentro de los riesgos de utilidad. Los riesgos de infraestructura se refieren a que las organizaciones no existe una infraestructura de información tecnológica efectiva, ¿verdad? Hablando pues en general de todos los activos, para soportar adecuadamente necesidades futuras y presentes de los negocios con un costo eficiente. Y es lo que está sucediendo ahorita con la pandemia, ¿verdad? Muchas organizaciones se han topado pues con la limitante de que sus procesos, ¿verdad? O sus sistemas no soportan procesos que puedan
por ejemplo, adoptar el teletrabajo, ¿verdad? Probablemente hayan instituciones en el área de nosotros que sí lo hacen, pero hay instituciones u organizaciones que no están preparadas para enfrentar esto. Estos riesgos están asociados con los procesos de información tecnológica que definen, desarrollan y mantienen o operan un entorno de procesamiento de información y aplicaciones. Y ahí tenemos el ejemplo, el servicio al cliente y el pago de cuentas. Si ustedes se fijaron, durante la etapa más crítica que estuvimos en cuarentena, quizás lo más importante de los procesos o de las actividades que no se dejaron de hacer fueron ¿cómo se llama? Las actividades financieras, ¿verdad? O sea, usted podía seguir pagando sus cuentas, ¿verdad? Sin salir de la casa, ¿verdad? Podía seguir las aplicaciones de las instituciones financieras, podían seguirnos generando o prestando servicios, ¿verdad? Gracias a que ellos sí soportan, ¿verdad? Ese tipo de incidencias como las que tuvimos, que ya no podíamos acercarnos a las agencias. Obviamente, pues que habían excepciones en donde sí, bueno, yo me topé con un par de excepciones en donde necesariamente debía ir a atender a la agencia, para asistir a la agencia a poder evacuar a ciertas inconformidades, ¿verdad? Entonces, no todo pues se puede realizar, todavía hay cierta resistencia, ¿verdad? Que no todas las operaciones o las transacciones se pueden realizar vía externa, ¿verdad? Sino que hay que ir, pues hay que presentarse al lugar. Entonces, estos riesgos generalmente se consideran en el contexto de los siguientes procesos informáticos. Y en los procesos, pues, primero en la planeación organizacional. ¿Por qué? Porque aquí es donde se define, ¿verdad? Usted va a identificar cuáles son los riesgos, ¿verdad? Aquí es muy importante, creo que las personas que manejen mucho la parte de administración se involucren en este proceso, ¿verdad? En la planeación organizacional, ya que no solo es necesario conocer cuáles son los procesos que están definiéndose en el área, sino que cuál va a ser el impacto, cuál es la definición de cada proceso, ¿verdad? La verificación de la tecnología, es decir, aquí está, este es el proceso del negocio, tenemos tecnología que soporte estos procesos, ¿verdad? Y poderlos adecuar para poder verificar si existe una adecuada organización, ¿verdad? O sea, que si realmente tenemos gente activos, ¿verdad? O sea, activos de TI que puedan soportar estos procesos. Y asegurar pues que los esfuerzos de la tecnología informática sea exitosa. Entonces es importante planear y verificar todos aquellos elementos que van a jugar un papel importante para que podamos cumplir con los objetivos organizacionales. Otro proceso, pues, es la definición de las aplicaciones. En esta área se asegura que las aplicaciones satisfagan las necesidades del usuario y soporten el contexto de los procesos del negocio. Estos procesos abarcan la determinación de comprar una aplicación ya existente o desarrollar soluciones al cliente. Aquí, importante lo que les mencionaba, de que usted va a ser el que va a evaluar si cuenta con el recurso necesario para desarrollar aplicaciones, si, por ejemplo, en temporada, en época de pandemia, eh, tenemos la capacidad, primero, identificar la necesidad dentro de la organización, si podemos cubrir o soportar ciertos procesos, ¿verdad? Si se puede, pero hay que hacer modificaciones, ahí vamos a evaluar si es necesario desarrollar las soluciones, ¿verdad? Para atender a los procesos o crearlos dentro de la organización. Estos procesos también aseguran que cualquier cambio a las aplicaciones, ya sean compradas o desarrolladas internamente, sigan un proceso definido que confirma que los puntos críticos, ¿verdad?, de proceso y control son consistentes. Entonces acá todos los cambios son examinados por usuarios antes de la implementación. Importante también pues validar previo a implementar, ¿verdad?, estas aplicaciones que van a ser requeridas dados los cambios dentro de la organización, que estas aplicaciones sean pues validadas por los usuarios y también que sean probados en entornos que no sean de producción, ¿verdad? Sino pues en entornos diferentes donde se puedan realizar pruebas. Otro proceso, pues la administración de seguridad. Aquí los procesos en esta área aseguran que la organización esté adecuadamente direccionada a establecer, mantener y monitorizar un sistema interno de seguridad
que tenga políticas de administración con respecto a la integridad y confidencialidad de la información. Creo que este es como el trabajo más importante de la administración de la seguridad, porque usted va a evitar no va a evitar, sino que va a reducir, ¿verdad? O a minimizar el impacto de un desastre, ¿verdad? Puede ser también de una amenaza o una vulnerabilidad. Luego las operaciones de red y los sistemas de información. Los procesos en esta área aseguran que los sistemas de información y entornos de red estén operando en un sistema seguro y protegido, ¿verdad? Y que las responsabilidades de procesamiento de información son ejecutadas por el personal operativo definido, medido y monitoreado. Es decir, vamos a permitir, o esta área, pues, o este proceso se va a encargar de verificar que se estén ejecutando o que estén funcionando todos los entornos de red y las respectivas aplicaciones o sistemas de información. Aseguran que los sistemas son consistentes y están disponibles a los usuarios a nivel de ejecución satisfactorio. Luego, la administración del sistema de base de datos, otro proceso en donde esa área pues, está diseñada para asegurar que las bases de datos usadas para soportar aplicaciones críticas y reportes tengan consistencia de definición, correspondan con los requerimientos y reduzcan el potencial de redundancia. Aquí es muy importante que realmente pues hagan, ¿verdad? Haga o cumpla con los requerimientos establecidos. La información y los negocios, los procesos en esta área están diseñados para asegurar que existe un plan adecuado para asegurar que la tecnología informática estará disponible a los usuarios cuando ellos lo necesiten, ¿verdad? Importante conocer cuáles son los procesos dentro del negocio y si una organización es muy grande, está diversificada en sus procesos, ¿verdad? Es necesario pues identificar cuáles son aquellas aplicaciones que son críticas, que es necesario que estén disponibles y cuáles puede que no sea tan importante, ¿verdad? O el impacto no sea tan grave como lo de una aplicación con una criticidad alta. Importante pues manejar la información y conocer los procesos del negocio. Luego aparecen los riesgos de seguridad, que acá tenemos a la Comisión Electrónica Internacional, que es la principal organización que prepara y publica estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas, ¿verdad? En la que pues proporciona los requisitos de diseño para lograr una seguridad general y que disminuye el riesgo. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que norma, ¿verdad? Los riesgos de choque eléctrico, de incendios, de niveles inadecuados de energía, radiaciones o mecánicos. Entonces, para considerar esto, ya que habíamos visto ciertos estándares, ¿verdad? A la hora de realizar una auditoría en la ejecución, si usted se topa con normas, si usted revisa en las políticas de seguridad que ellos están utilizando este tipo de normas, por ejemplo, para los riesgos de incendio, ¿verdad? Usted debe de identificar cuál es la norma y poder revisar dentro del entorno que está auditando, al que se está revisando se le está realizando el examen especial, cuáles son los criterios que usted puede evaluar, ¿verdad? Haciendo uso de un checklist, una entrevista, una inspección, etcétera. Puede evaluar que si el cumplimiento sea el adecuado. En esta parte, al identificar los riesgos, pues obviamente antes de enfrentar estos riesgos, alguien debe identificarlo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que es necesario identificar o conocer la necesidad, no solamente identificar el riesgo, sino que previamente hay que identificar los activos y previamente hay que identificar cuáles son los procesos, conocer bien los procesos dentro de la organización. Esta tarea de nunca acabar, pues nuevas amenazas estarán surgiendo constantemente y creo que ya lo vimos, ¿verdad? O sea, muchas instituciones, organizaciones estaban preparadas para lo que nos está sucediendo, pues no, nadie se lo imaginó. Pero sí habían instituciones u organizaciones que habían potencializado o están potencializando sus herramientas, ¿verdad? Pero sin embargo están detectando que existen nuevas amenazas, ¿verdad? Con los cambios, con la nueva normalidad que le han sabido llamar, ¿verdad? Están detectando que existen nuevas amenazas, ¿verdad? Ahora el robo de información, pues
por con el uso de las tarjetas, ¿verdad? O las aplicaciones en línea, es una amenaza. También otra amenaza es la gente adulta, la gente mayor que todavía se resiste a realizar operaciones dentro en un entorno web, ¿verdad? En Internet hay personas todavía que pues prefieren ir a hacer las colas al banco, eh, a realizar sus transacciones en el banco porque no conciben la idea de hacerlo en línea, ¿verdad? Porque todavía tienen esa desconfianza a pesar de todo lo que está sucediendo, porque escuchan que han clonado la tarjeta de crédito, de débito, eh, porque hay cierta suplantación de identidad, porque le han robado información, porque etcétera, ¿verdad? Solamente esta semana yo fui al banco y escuché dos personas quejándose de hecho fui porque tenía que ir a la agencia, ¿verdad? No me pudieron atender una persona así en línea, ¿verdad? Por teléfono. Y escuché dos casos sobre el uso de tarjeta, ¿verdad? De la tarjeta en línea, que no era pues la forma en la que, gracias a Dios, pues una de las personas que oí decía que tenía seguro, ¿verdad? Y le podían reponer o recuperar el dinero, pero la otra persona no. Entonces, obviamente que si nos vamos a preguntar, ¿verdad? A la parte financiera, a la parte de atención al cliente, probablemente estos incidentes hayan subido en esta temporada, ¿verdad? El robo de información, eh, la mala manipulación de las tarjetas de crédito, etcétera, puede que esto haya crecido. Entonces, esto representa nuevas amenazas, ¿verdad? Los cambios constantes dentro de la organización, los procesos, las personas, el cambio de personas, el cambio organizacional, la cultura organizacional, eso representa pues constantes amenazas y por eso mismo es que hay que tener actualizados todos los documentos, ¿verdad? Que nosotros podemos administrar, ¿verdad? Dependiendo del área que nosotros administremos. La identificación de riesgos es continua y depende de la red de comunicación dentro de la organización, generando un flujo constante de información acerca de actividades de la organización. Y eso es muy importante porque de repente el área informática desconoce que están implementando, se le ocurrió al de recursos humanos implementar una herramienta para, ¿cómo se llama? Monitorear, ¿verdad? Las actividades que se realizan para que compartan las actividades que se realizan dentro de la organización en esta temporada, por ejemplo, de pandemia, pero nunca se le avisó al personal de informática. Entonces las personas empiezan a bajar la aplicación que les dijo el recurso humano, ¿verdad? Y hay que detectar cuáles son los posibles riesgos de uso de estas aplicaciones, si son las adecuadas, ¿verdad? Si los procedimientos que están realizando sean las adecuadas y lo mejor es que la unidad, por ejemplo, en este caso de recursos humanos en concordancia con informática, puedan ejecutar o coordinar cómo va a ser la instalación de estas aplicaciones, ¿verdad? Con la debida, pues, seguridad. Luego, con las herramientas de identificación de riesgo, abarcan algunas formas estándares y listas de chequeo que son diseñadas para facilitar el proceso de identificación de riesgos, ¿verdad? Tal como esas herramientas se distinguen como documentos que proveen una imagen de riesgo. O sea que también vamos a utilizar ciertas herramientas para la administración de riesgos o para la identificación de riesgos, ¿verdad? No solamente pues nos vamos a sentar y a pensar cuáles son los posibles riesgos, los activos, sino que también vamos a seguir una serie de pasos, ¿verdad? Metodología. Entonces aquí tenemos entre las herramientas de identificación del riesgo el cuestionario de análisis de riesgos. Esta es clave en la identificación de riesgos y son pues los cuestionarios, ¿verdad? Están diseñados para guiar al administrador de riesgos a descubrir amenazas a través de una serie de preguntas en algunas instancias y está diseñado para incluir riesgos asegurables e inasegurables. Entonces, este cuestionario es una herramienta que usted, por ejemplo, va a identificar en el área operativa, ¿verdad? Lleva un cuestionario, identifica cuáles son los riesgos en base a los procesos, en base a las personas que se puedan identificar. Con listas de chequeo también, ¿verdad? Exposiciones a riesgo. Es una de las más comunes, dice, ¿verdad? Herramientas en el análisis de riesgos
las cuales simplemente son una lista de exposición a riesgo, es decir, una lista de chequeo donde usted ya contempla cuáles son los posibles fallos, ¿verdad?, que puede identificar, y pues es mucho más fácil asegurarlo ya en una lista de chequeo, ¿verdad? Lista de chequeo de políticas de seguridad, si existen, ¿verdad?, si están actualizadas en este caso, y si o por quiénes son administradas. Sistemas expertos también, utilizando la administración de riesgo, incorpora los aspectos de las herramientas descritas en una sola. La naturaleza integrada del programa permite al usuario generar propósitos escritos y prospectos. En el caso de las técnicas de identificación de riesgos, dice que la identificación de riesgos describe una estructura que interpreta la información derivada de 4 técnicas de identificación. En una pues está la orientación. El primer paso para la identificación de riesgo es beneficiarse a través del conocimiento de la organización y sus operaciones. El administrador de riesgos necesita un conocimiento general de las ventajas y funciones de la organización. Y era lo que les mencionaba, debe de conocer sobre el negocio, ¿verdad? O sea, debe conocer sobre los procesos que se generan dentro de la organización. Luego, el análisis de documentos. La historia de la organización y sus operaciones actuales son archivadas en una variedad de registros. Ellos representan una fuente básica de información requerida por el análisis de riesgos, y el auditor debe obtener los documentos internos que contienen esas actividades e historia de la organización. Los principales documentos donde se extrae la información pertinente son, y acá aparece, ¿verdad? El informe de análisis financiero puede ser para cuadrar, ¿verdad?, cuáles son los balances, por ejemplo, los estados de pérdida. Los diagramas de flujo, ¿verdad? Eso es muy importante, eso nos da una vista más rápido de todas las operaciones, ¿verdad? O de todos los caminos posibles que puedan tomar los procesos. Los organigramas, pues para conocer cuál es el flujo de información que se maneja dentro de la organización, y el campo de acción de las operaciones de la organización. Cuáles son las políticas existentes dentro de la organización, si hay o no hay, ¿verdad? Si están contempladas. Y que contemplan, ¿verdad?, dentro de estas. Los reportes de pérdida y entrevistas. En esta parte dice que otra importante fuente de información que puede ayudar a la identificación de riesgos son las entrevistas con el personal clave de la organización. Alguna información no es registrada en documentos o registros solamente existen en la mente de ejecutivos y empleados. Y este pues es un problema muy, muy frecuente, que podamos identificar que no todos documentan sus procesos, no todos documentan la información que manejan, ¿verdad? Y esto puede salir a la luz, ¿verdad? Por medio de una entrevista, y eso es muy importante. Las entrevistas creo que son como las más importantes para poder identificar los riesgos. Y la otra también importante es la inspección. Esa herramienta es la más usada, dice, para obtener un buen conocimiento de las operaciones. Esta es una de las más importantes partes del proceso de desarrollo de una visión general, porque ayuda a familiarizar al auditor con la organización, ayuda a identificar la posible protección y ayuda a revelar las posibles pérdidas. Es decir, el proceso de inspección, obviamente como es físico, ¿verdad?, se realiza físicamente, va a poder inducir al auditor, ¿verdad?, sobre todas las actividades que se realizan y quiénes son las personas o los procesos que se involucran, ¿verdad? Va a ayudar también a ver, lo va a identificar, ¿verdad?, cuáles son los posibles activos que se están protegiendo, los procesos, ¿verdad?, dentro de la organización, y las posibles pérdidas. Pues ya obviamente, ya habiendo identificado cuáles son los riesgos, también podemos identificar cuáles son los impactos, ¿verdad?, obviamente, que deben de estar contemplados. En cuanto a técnicas de procedimiento para administrar riesgos, tenemos una que sea evitar los riesgos. Un riesgo es evitado cuando en la organización no se acepta. Esta técnica puede ser más negativa que positiva. ¿Por qué? Porque usted está viendo el riesgo, ¿verdad?, pero no lo está tomando en cuenta.
Entonces esto pues obviamente usted sabe que ahí está el riesgo, pero no lo quiere aceptar, ¿verdad? Sin embargo, pues no lo ha incluido dentro de sus planes. Entonces dice, pues no lo voy a involucrar, ¿verdad? No lo voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, dice acá, arriesgarse a hacer una inversión. O sea, visto de otra forma, en una parte administrativa, un nivel estratégico, pues no me voy a arriesgar, ¿verdad? Veo muy dudoso o no sé cómo me va a ir y probablemente pues no va a alcanzar los objetivos. Esta parte pues es evitar riesgos, reducción del riesgo. Los riesgos pueden ser reducidos, por ejemplo, con programas de seguridad, guardias de seguridad, alarmas y estimación de futuras pérdidas con asesoría de personas expertas. La reducción del riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, habla sobre los guardias de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se colocan guardias de seguridad? Obviamente para que no se metan a robar, ¿verdad? O para que alguien no abuse sobre el acceso no autorizado, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser una técnica de reducción. Luego, la conservación de riesgos. Es quizás el más común de los métodos para enfrentar riesgos, pues muchas veces una acción positiva no es transferirlo o reducir su acción. Cada organización debe decidir cuáles riesgos se retienen o cuáles se transfieren basándose en su margen de contingencia. Una pérdida puede ser un desastre financiero para una organización siendo fácilmente sostenido por otra organización. Entonces va a depender del tipo de organización, ¿verdad? Si usted decide conservarlo, transferirlo. Compartir el riesgo, cuando son compartidos, la posibilidad de pérdida es transferida del individuo al grupo, ¿verdad? Haga pues en compartir el riesgo o transferir el riesgo también podría ser la utilización de los seguros, ¿verdad? Sobre los activos de la organización, ¿verdad? Está transfiriendo el riesgo. La administración de riesgo es aproximadamente científica, es una aproximación, perdón, científica del comportamiento de los riesgos, anticipando posibles pérdidas, accidentes con el diseño e implementación de procedimientos que minimicen la ocurrencia de pérdidas. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? Que minimice la ocurrencia de pérdidas, no que las anule, porque siempre vamos a tener amenazas, siempre vamos a tener desastres dentro de la organización. Lo único que nosotros podemos hacer es minimizar el impacto de la ocurrencia. O en este caso dice el impacto financiero, ¿verdad? De las pérdidas que puedan ocurrir. Los siguientes son objetivos más comunes, ¿verdad? De la administración del riesgo. Garantizar el mejor manejo de los recursos. Obviamente, pues si ya tenemos identificados cuáles pueden ser posibles riesgos, vamos a tratar de transferir a las personas de qué forma es o cuál es la mejor forma para utilizar los activos dentro de la información, ¿verdad? Capacitando podría ser, induciendo adecuadamente, dando a conocer, ¿verdad? Cuáles son los posibles riesgos, pues en el caso de las políticas de seguridad, capacitando a las personas, a los usuarios finales, en cuáles son las formas más comunes, ¿verdad?, de robo de información dentro de la organización, para minimizar el costo del negocio causado por los riesgos. Obviamente es un objetivo claro, ¿verdad? Si identificamos los riesgos y además de identificarlos, cuando sucedan, se puedan manejar, lo que vamos a hacer es a minimizar el costo o el impacto que en el negocio pueda tener. Proteger a los empleados de perjuicios, perdón. Acá, obviamente que tenemos responsabilidad los empleados, ¿verdad? Las organizaciones, el recurso humano tiene responsabilidad muy grande dentro de la organización porque tiene el acceso a los activos, ¿verdad? Se supone que es la confianza que se tiene con ellos y son ellos los que directamente están manejando esta información, estos activos, y es necesario protegerlo, ¿verdad? Porque si nosotros identificamos o nos anteponemos o nos adelantamos a un posible desastre, podemos evitar pues también entrar en conflicto con el empleado, ¿verdad? Conocer las obligaciones contractuales y legales. En el caso de
los seguros que les comentaba, ¿verdad? Tener claramente, ¿verdad? Eh, cuáles son las especificaciones o los lineamientos de tipo contractual que deben seguirse en caso de pérdida, ¿verdad? Y dejar todo plasmado dentro de un contrato, ¿verdad? O sea, es decir, por ejemplo, si perdí el 100% de mi equipo, ¿cuánto es lo que según contrato pues me va a corresponder o me van a reponer, ¿verdad? O si, por ejemplo, se daña un equipo, un dispositivo, mientras el seguro o la aseguradora me repone los equipos, en el contrato debe establecer que me deben de prestar, ¿verdad? Un equipo para seguir funcionando. También puede ser que el soporte sea 24/7 en caso de falla, ¿verdad? Eso se debe estipular como una obligación contractual, ¿verdad? Con el proveedor. Y eliminar las preocupaciones posteriores. Obviamente que si tenemos controles o planes de recuperación de desastre, nos estamos evitando un montón de problemas, ¿verdad? Estamos eliminando preocupaciones, como dice acá. En las herramientas usadas para la administración del riesgo está el control de riesgos, diseñada para minimizar los posibles costos causados por los riesgos. La financiación de riesgos se enfoca en garantizar la habilidad de conocer recursos financieros y pérdidas que pueden ocurrir con ellos. Y el proceso consta de los siguientes pasos. Primero, la determinación de los objetivos, ¿verdad? O sea, primero identificar para qué vamos a administrar los riesgos, o sea, cuál es el objetivo de los que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Luego, la identificación de los riesgos, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos los objetivos, ahora vamos a identificar los riesgos, dentro de él pues vamos a identificar los activos y vamos a identificar vulnerabilidades y amenazas, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles riesgos? Y aquí pues nos podemos adelantar a colocar herramientas que son utilizadas para la identificación de los riesgos. Como les mencionaba, las listas de chequeo, los cuestionarios, ¿verdad? La inspección y cualquier otro método que nos sirva para la recolección de riesgos. Y la evaluación del riesgo. Una vez los riesgos han sido identificados, el administrador de riesgo debe evaluarlos. Esto envuelve la medición del potencial de las pérdidas y la probabilidad de la pérdida, categorizando el orden de prioridades que les mencionaba, ¿verdad? En la evaluación, pues ya vamos a tener para eso sirve una matriz de colocar la frecuencia y la probabilidad para poder evaluar cuáles son los procesos o los riesgos que mayor impacto nos van a generar, ¿verdad? O mayores pérdidas nos pueden generar. Un conjunto de criterios puede ser usado para establecer una prioridad enfocada en el impacto financiero potencial de las pérdidas. Por ejemplo, ¿verdad? Los riesgos críticos, aquí hay una categorización, ¿verdad? Riesgos críticos, no todas las exposiciones a pérdida en las cuales la magnitud alcanza la bancarrota, ¿verdad? Los importantes son exposiciones a pérdidas que no alcanzan la bancarrota, pero requieren una acción de la organización para continuar las operaciones. Y los no importantes, exposiciones a pérdidas que no causan un gran impacto financiero. Aquí es importante que el administrador de riesgo sea quien identifique y quien pondere cuál va a ser el nivel de evaluación del riesgo, porque si esto lo dejamos a una persona que no sea la persona adecuada, puede ser que estemos categorizando mal. Por ejemplo, si usted trabaja en el área de soporte y usted tiene un sistema de helpdesk, ¿verdad? En la que las personas le comunican cuáles son las necesidades que tienen. O sea, obviamente he visto sistemas en donde le aparece que el usuario puede categorizar cuál es el nivel de importancia. Obviamente que todos le van a poner que es alto el nivel de importancia porque todos quieren que los atiendan rápido, ¿verdad? Aunque sean ellos los primeros. Pero debe haber una mediación, ¿verdad? Que vaya asignando, puede ser la persona que asigne los casos, los tickets, ¿verdad? En donde le vaya dando la correcta asignación, ¿verdad? De la importancia que tengan estos tickets, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede acá. El riesgo, usted va a saber, usted le va a colocar la categoría, en este caso aparecen críticos, importantes y no importantes, y también usted va a saber por qué le pone crítico, ¿verdad? Porque pues esos son los que me van a generar la bancarrota dentro de la organización.
Entonces esos van a ser los que tengo que atender primero, ¿verdad? ¿Cuáles son los importantes? Son aquellos que sí me generan cierta incomodidad, pero no me quedo en la bancarrota, ¿verdad? Y los no importantes, aquellos que pueden esperar, ¿verdad? A que sean atendidos los riesgos críticos y los riesgos importantes. La consideración de alternativas y selección de mecanismos de tratamiento de riesgos. En este paso hay que considerar técnicas que puedan ser usadas para tratar con riesgos. Estas técnicas incluyen evitar los riesgos, la retención, la transparencia, la reducción. Algunas políticas de la administración de riesgo de la organización establece el criterio a ser aplicada en la elección de técnicas, haciendo un bosquejo de las reglas con las cuales el administrador de riesgo puede operar. Entonces acá es de tener una amplia visión, ¿verdad?, de cuáles van a ser las alternativas o los mecanismos con los que se van a tratar los riesgos. Y la implementación de decisión, evaluación y revisiones. Este paso dice que debe ser incluido por dos razones. Primero, porque el proceso de administración de riesgos no es la panacea definitiva, ¿verdad? Las cosas pueden cambiar, nuevos riesgos surgen y riesgos viejos desaparecen. El programa de administración de riesgos permite al administrador de riesgos evitar decisiones y revisar decisiones, y descubrir errores. Y aquí menciona algo bien importante, y es que dice nuevos riesgos surgen, como ya lo habíamos visto, y riesgos viejos desaparecen. Entonces eso es importante también, la revisión de estos planes, ¿verdad? Para poder identificar y revisar que realmente se hayan actualizado en base a las necesidades actuales dentro de la organización. Y ahí tenemos el proceso de lo que acabo de describir, ¿verdad? Son 5 fases, aquí aparece una más, ¿verdad? De lo que constaría la definición, el proceso de administración de riesgo. La primera sería definir el alcance, ¿verdad?, del análisis de riesgos, identificar activos de información, identificar amenazas, estudio y análisis de características de activos, y para cada activo de amenaza estimaremos la probabilidad y el impacto, ¿verdad? Y la fase 6, el tratamiento de aquellos riesgos que superen un límite, ¿verdad? Poderlos definir. Ahora, como parte importante también es necesario identificar cuáles son las responsabilidades de la persona que va a administrar los riesgos. Y dentro de eso tenemos el desarrollo de políticas de administración de riesgos. Va a ayudar a la organización en la identificación de objetivos y preparación de políticas. Esto en apoyo a la alta gerencia, ¿verdad? La alta dirección. Identificar los riesgos. Obviamente se va a encargar de definir cuáles van a ser los mecanismos, las técnicas o las herramientas que va a utilizar para la identificación de riesgos. Seleccionar alternativas financieras, ¿verdad? Basándose, pues, obviamente en la estructura financiera de la organización. Él va a recomendar cuál va a ser el camino a tomar, ¿verdad? Si, pues, cuentan o es factible económicamente o no, una solución, ¿verdad?, determinada que él proponga. Negociar el alcance de la seguridad, ¿verdad? El administrador de riesgo debe determinar qué aseguramiento es necesario y debe obtener la mejor combinación entre alcance y costo. Supervisar la administración interna. Esta función incluye estadísticas de pérdida, manuales de administración de riesgos, monitorización de renovaciones y administración de horarios. Administrar funciones de riesgo, esto incluye monitorización de seguros y supervisión de contratos de seguros, ¿verdad? Obviamente que, miren, el hecho de mandar a desarrollar un sistema determinado o la contratación de seguros es un tema muy delicado, ya que si usted no estipuló adecuadamente las cláusulas dentro de los contratos, es posible que pueda usted verse afectado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a usted le decían que cubría el 100% de los activos, ¿verdad? Y le daban el 90% de lo que cuesta un activo porque
porque así que estaba establecido inicialmente, pero no se fijó, ¿verdad? Que además de esto le van a ver la depreciación del equipo, ¿verdad? O la marca, o el color, etcétera, porque cuando son los seguros se agarran de todo para poderle pagar menos, ¿verdad? Lo menos posible. Entonces, la administración en este caso, ¿verdad? El administrador debe asegurarse que esté cubriendo todos los aspectos necesarios para poder recuperar su inversión más adelante, en el caso de que ¿cómo se llama? Se pueda recuperar esa inversión, ¿verdad? En el caso que haya habido un desastre. Por ejemplo, como les comento, el caso más difícil es lo de las aseguradoras. Hace poco conocí un caso de una persona que falleció. Era una persona que era alta, ¿cómo se llama? De la alta dirección, ¿verdad? Y la aseguradora, pues todo el mundo diciendo que obviamente nunca se había cobrado un seguro de vida, ¿verdad? Entonces, el seguro de vida estaba por $100,000, está por $100,000. Entonces, eh, preguntamos cuál era el procedimiento, ¿verdad? Obviamente que jamás se había cobrado en no sé cuánto tiempo, no se había cobrado un seguro de vida, pero a la hora de las horas, la aseguradora empezó a poner trabas, ¿verdad? Como por ejemplo, la edad de la persona muy avanzada. Ajá, pero debió contractualmente, cuando hicieron la solicitud, ¿verdad? De la aseguradora, debieron por lo menos conocer la edad de la persona, ¿verdad? Eh, Obviamente que ellos quieren saber que si cuánto va a durar o no va a durar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Prevenir, ¿verdad? Que la población que está asegurada, pues no sean solo personas adultas, ¿verdad? Por lo menos que no se vayan a morir pronto. Entonces, entre otras de las cosas que requerían, de los requisitos, es testigos, ¿verdad? Obviamente un documento que extiende el doctor, ¿verdad? Que lo vio fallecer, ¿verdad? O por lo menos que lo reconoció como fallecido, pero también pide dos personas que no sean del grupo familiar, que sean testigos que lo hayan visto morir. O sea, yo pienso que si el señor estaba enfermo, estaba en su casa, pues tal vez la muchacha que lo atendía era el que no, pues sí, una persona que no sea de su familia, pero de ahí, díganme ustedes, uno está rodeado de su familia. Entonces, esas son cosas que deben prever el administrador de riesgo, por ejemplo, en el caso de la parte de asegurar los activos de información, ¿verdad? Los activos de la organización. Irse a las cláusulas, por más pequeñas que sean, ¿verdad? A identificar cuáles son las que le van a convenir y cuáles no, ¿verdad? Para, pues, posteriormente no estarse lamentando de que no me cubrió el 100% de lo que costaban los activos, sino que solamente el 50%, porque al final nos dieron una gran mentira. Entonces, esta es una gran responsabilidad realmente, la monitorización de esos seguros, ¿verdad? La administración de los seguros o de los contratos. Supervisar la prevención a pérdidas. Sin ser expertos, debe tener un conocimiento global del área expuesta a pérdida, ¿verdad? Y las reglas, pues, de la administración: no arriesgarse más de lo posible, ¿verdad? Tampoco, pues, va a aventarse, ¿verdad? En algo que, pues, no sabe cómo le va a ir. Muchas veces en la vida nosotros sí tenemos que arriesgarnos, ¿verdad? Pero uno debe evaluar cuándo, ¿verdad? Cuándo lo tenemos que hacer. Y le puede pasar, por ejemplo, usted dice, es mi primer trabajo y empecé ganando bien, pero de repente, y quizás es un poco estable, ¿verdad? Sin embargo, pues ya cuando veo otro empleo, veo y digo, ese empleo está mejor, pero ya no es estable. Sin embargo, como me pagaban más y apenas voy empezando a trabajar, me fui por el otro. Pero tal vez al año ya lo cortan, ¿verdad? Le cortan el contrato y dejó la estabilidad por el dinero. Otros prefieren arriesgarse, ¿verdad? No quieren la estabilidad, sino que quieren ganar más e irse arriesgando, y no le tienen miedo, pues, a irse eh, arriesgando e ir ganando más, ¿verdad? Entonces, pero una de las reglas acá es no arriesgarse más de lo posible. Ya dentro, obviamente, estando dentro de la organización, usted es el responsable de los activos dentro de la organización. Entonces, lo mejor es no arriesgarse más de lo posible. Considerar las diferencias. Esta regla sugiere que la probabilidad de pérdida puede ser un importante factor para decidir qué hacer sobre un riesgo particular, ¿verdad? Ahí, pues, hay una diferencia, pero bueno, las personas que son del área financiera dicen, un centavo es la diferencia, no hay problema, un centavo no hay problema.
Pero probablemente habrá que ver qué tan considerable es esa diferencia, ¿verdad? Para poderla tomar en cuenta y poder prevenir pues, un desastre, una amenaza, una vulnerabilidad más adelante. Y ahí dicen no arriesgar mucho por poco, ¿verdad? Y pues creo que eso es bastante claro. Entonces, en cuanto a esa parte, es necesario pues dejar claro que la identificación de riesgos va a ser muy importante para poder administrar los riesgos, ¿verdad? También identificar cuáles son los activos, cuáles son las herramientas que se pueden utilizar, ¿verdad? Para la identificación. En la parte de la ejecución, cuando ustedes estén realizando una ejecución de auditoría, obviamente que no vamos a irnos a la parte de administrar riesgos, pero sin embargo nosotros conocemos que conlleva la administración de riesgos, ¿verdad? Que hay una amenaza, una vulnerabilidad y que hay factores de impacto y probabilidad, que es necesario establecer objetivos del riesgo, ¿verdad? Conocer aspectos sobre prevención y mitigación de desastres, cuáles son los diferentes tipos de riesgos que existen en el área de TI, cuáles son las herramientas para identificar, ¿verdad? Cuáles para poder solicitar, ¿verdad? Bueno, y usted identificó riesgos y de qué forma lo hizo. Entonces, poder evaluar los cuestionarios, los checklists, poder solicitar esas evidencias a la hora de realizar un examen especial de auditoría. Pues bien, entonces nos quedaríamos hasta acá. Recuerden, la presentación ya está arriba. Y la fotografía, les recuerdo, en el aula virtual la necesito a más tardar el próximo martes. Antes de la sesión yo voy a revisar que ya todos hayan subido su fotografía, por favor, para el próximo martes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces nos quedaríamos hasta acá. Pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches.